acontecimiento del 11 de abril del 2002, pues en el momento cumbre, que es cuando el intento de derrocamiento del comandante Chávez, pues estaba yo haciendo algunos trabajos académicos de la Universidad de la ULA, la Universidad de los Andes, aquí en Táchira. Para esa fecha yo pertenecía al Centro de Estudiantes Comunistas de la Universidad de los Andes. Me llamó la atención todo lo que ocurría a través de la televisión, de la radio, que tergiversaron todos los hechos, y uno un poco confundido me fui a la calle, porque realmente desde la casa, a través de los medios de comunicación, pues lo que estaba yo era desinformado. En el año 2002, el 11 de abril, nosotros vivíamos en Cangabe. Yo trabajaba en una universidad que, por estar dirigida por alguien de la oposición, se fue a paro, y entonces pues vivíamos en una ciudad caudal que queda pocas horas de Caracas, y como todas las personas que no tenían acceso a ninguna otra información sino a través de los medios de comunicación tradicionales, nos tocó vivir todo ese periodo de paros, de marchas, de paros. Total que nos llegaron a un momento en que nos convencimos de que no iba a pasar nada. ¿Cómo lo viví? Recuerdo muchísimo que estaba en la casa de mis padres, y me empiezo a ver cómo los medios de comunicación dividieron la cadena. Empecé a ver lo que pasaba en ese momento en los medios de comunicación, y cuando dividen la pantalla yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasaba? Distorsionaron el audio de la cadena, el presidente hablaba por un lado, su voz parecía otra, partieron la pantalla, y entonces se veía el presidente hablando, y por otro lado las señas de vamos a Miraflores, la marcha de la oposición. Para el 2002 yo me encontraba en la comunidad de Cobre, un pueblito del estado Táchira que se caracteriza por ser un pueblito totalmente adeco católico. Tanto así que se conseguía, porque ya lo borraron, gracias a Dios, un logo enorme en una de las montañas del pueblito, que se veía desde toda parte del pueblito el logo de AD. Yo me acuerdo que para ese entonces estaba encargado de un sistema de televisión por cable, y a pesar de que se manejaba esa herramienta, ya había la televisora por cable, era desastroso, porque lo único que se podía captar a través de esas señales eran mayoría canales internacionales, extranjeros, y pues canales que estaban alienados, estaban con ese golpe de estado. Entonces, como era un pueblito totalmente aislado de muchas cosas, un pueblito que todavía es muy conservador, llegaba solo esos pocos medios de comunicación, y lo único que hicieron fue bombardear la revolución. Yo salgo unos 15 días antes de los hechos para India, y estaba en India cuando supe la noticia de que habían tumbado al presidente, y eso fue terrible, porque había un grupo de venezolanos, y unos estaban felices y otros estábamos consternados, o sea, como que ¿qué pasó? Y entre esos llega un amigo y me trae 3 periódicos de India, y todos decían en inglés y algunos en hindi y otros en telugu lo que estaba sucediendo. Cuando yo logro comunicarme, yo salí inmediatamente a llamar a mi casa. Cuando fui a llamar a mi casa no logré comunicación, sino logré comunicación era con una persona, con un amigo. O sea, yo empecé a llamar a todas las personas conocidas y nada, no había comunicación. Bueno, recordando un poco lo que fueron esos días de 11, 12, 13 de abril, ese golpe de Estado contra la democracia venezolana. Yo no estaba aquí en Venezuela en ese entonces.
y obviamente la información que llegaba a Uruguay era por medios internacionales de comunicación, fundamentalmente la consabida CNN, que era la imagen matriz que lanzaba la señal fundamentalmente desde Plaza Altamira. Y ahí estaban los militares golpistas dando sus discursos, sus arengas en contra del presidente Chávez y obviamente arengando a la desobediencia civil. Y esas eran las imágenes, el ángulo informativo que se enfocaba fundamentalmente en Uruguay en ese momento, en el año 2002. Sin embargo, todo el proceso que ha generado ese golpe y ese contragolpe popular liberador del día 13 con los medios alternativos de comunicación a la cabeza y el pueblo en las calles, ha marcado una trayectoria, una direccionalidad a la revolución bolivariana que marca un antes y un después de ese intento de golpe. Trabajando en la zona educativa entonces, y recuerdo que estaba preparando un trabajo para los municipios escolares cuando decido ir a averiguar algo en la dirección, en la dirección de la jefatura, y para mi sorpresa no consigo a nadie, excepto a los supervisores de aquí del Táchira, reunidos en lo que era la biblioteca de la zona educativa. Y recuerdo a un supervisor que estaba presidiendo esa reunión, pero no entendía. Yo imaginé que era que el director de la zona le había dado permiso para que se reuniesen y organizasen algún trabajo. Claro, estaban organizando el trabajo, repartirse la zona. Cuando yo salgo a averiguar en la jefatura qué era lo que era, por qué estaban estas personas allí, consigo que en el pasillo, antes de llegar a la oficina, todas las oficinas estaban vacías. Ninguno estaba allí. Todos se habían ido. Alguien me dice, cuando entro a la oficina me dice alguien, están en la gobernación porque tumbaron a Chávez. Yo no salía de la sorpresa ni del asombro y justifiqué entonces por qué aquellos estaban allí, reunidos. Siento una amenaza de una de las personas que estaba allí, de esos supervisores, después de ciertos calificativos poco cariñosos y amistosos hacia mi persona, y yo le dije, bueno, pues proceda, porque ¿qué vamos a hacer? Después de allí, pues yo me fui, me retiré, no llegué a la casa porque no pude llegar a la casa, no me sentía, estaba, si no desesperado, estaba bastante, digamos, desubicado porque ¿qué hacer, no? Entonces, bueno, me reuní con unos compañeros y nos repartimos para algunos municipios. Yo tuve que salir a la grita. Cuando me voy a la calle y me contacto con algunos compañeros, algunos colegas del centro de estudiantes, detecto que era lo que realmente estaba sucediendo. Nos fuimos, o intentamos ir a la Plaza Bolívar y de allí arrancar inmediatamente para la residencia de gobernadores, pero nos informaron que no acudiéramos allá porque la casa de gobernadores pues también estaba siendo asediada por una horda de opositores, también confundidos, creíamos en aquel momento que estaban también confundidos, pero realmente luego de algunas investigaciones por allí, pues determinamos que aquí en Táchira y en todos los estados, como se supo, eso estaba ya orquestado. Pues nos dimos cuenta de que todo lo que pasó y toda la manipulación, y constantemente íbamos a casa de un primo que era el único que tenía internet y por el que nos podíamos enterar de otras muchas cosas. Fuimos a casa de ese primo y regresamos, pero la sorpresa realmente cuando entro yo en shock es cuando veo que sale el señor Carmona con su mano alzada y con una hoja y se autoproclama presidente de la República, quitando todos los poderes. Yo recuerdo que lo único que yo hice, yo estaba al borde de la cama viendo aquello y mi esposa me preguntó que yo grité, coño, esto es un golpe de derecha. Y entonces mi esposa me decía, explícame eso. Entonces no, que explícame nada. Así yo rebobinando, nosotros no pensamos, sino que monté a mis dos hijos, agarré el carro y me fui, no sé a dónde, pero yo salí.
yo pensaba que yo iba a encontrar gente en la calle igual que yo, ¿no? Estamos hablando de Cabudare, que es una ciudad así como decir Táriba para San Cristóbal. Pero cuando llega el momento del golpe, cuando sacan al presidente, cuando ya se autoproclama Carmonestanga como presidente de Venezuela, sin constitución, sin voto, sin participación del pueblo, nada. Yo recuerdo que le dije a mi papá, esto es imposible, esto es una pesadilla. Y entonces me dice, bueno, mija, parece que perdimos. Y yo, no, esto no puede ser. Entonces empiezan a llegarme mensajes de camaradas, amigos, cuando eso ya estaba en una organización de educadores, era una asociación civil de educadores desempleados. Por ahí fue que conocí a mucha gente así como Alberto, y me empiezan a llegar mensajes diciéndome, sal de tu casa para que protejas a tu familia. Y yo no sabía ni siquiera quién me estaba escribiendo. Esos mensajes llegaban de internet y me decían, Niurka, sal de tu casa para que protejas a tu familia, vienen por nosotros. Llamo a un camarada, a Gonzalo Ceballos, y nos fuimos a donde nosotros teníamos la sede de la Asociación de Educadores Desempleados, y nos vamos y empezamos a sacar documentos que para nosotros eran valiosos, de gente que estaba participando allí, un censo de desempleados que llevábamos nosotros aquí, que era la forma de organización que llegamos a tener en el Estado. Y bueno, rescatamos algunos libros, cosas que para la derecha no serán de mayor importancia, pero que sí entendíamos que si nosotros dejábamos eso allí, nos iban a perseguir absolutamente a todos los que estaban allí reflejados. Y entonces decidimos irnos a las afueras de San Cristóbal, y había mucha zozobra, había muchísimo miedo. El malestar aquí en Táchira hacia el gobernador no fue tanto por su gestión, sino porque el gobernador Ronald Blanco Lacruz fue el único gobernador revolucionario del país que hizo un llamado a combatir, a frentear este hecho que era el derrocamiento del comandante Chávez. Por allí, si mal no recuerdo, el gobernador de Mérida quiso también participar, pero sin embargo lo hizo de una manera muy pasiva. El único que frenteó allí de verdad fue Ronald Blanco Lacruz. Sacaron a Ronald Blanco Lacruz a golpe. Eso sí lo pudimos presenciar a través de alguna cámara, digamos, de celulares, de teléfonos celulares, ya que los medios de comunicación, pues eso sí no lo publicaron. Luego se lo llevan al Core 1, y entonces empezamos a reunirnos, a ver, vamos a planificar, vamos a planear, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra participación, de qué manera va a ser, va a ser activa, va a ser pasiva, va a ser teórica, o vamos a desarrollar con hechos. Amanecimos una madrugada en un salón de la ULA, como a las 4 de la mañana, tomando ya un cafecito, ya habiendo discutido, ahí nos acompañaron algunos compañeros que no eran estudiantes, pero eran algunos líderes políticos allí, algunos del Partido Comunista, para tomar decisiones. Nos comunican que iban a tomar todos los espacios. Entonces salimos de la ULA y nos fuimos a ir a unas residencias estudiantiles que están cerca de la ULA. Al día siguiente, nos enteramos de todo aquel acontecimiento en Caracas, de la gente participando en las calles masivamente, de verdad, que asombraba cómo la gente bajaba de los cerros, de los barrios, a las vías principales, a protestar, para la recuperación nuevamente de la presidencia. Y todos estábamos prácticamente como resguardados, que nos arropaban en mayoría. Fue lo demasiado conservador en ese sentido. No había ningún otro tipo de medio de comunicación con que uno se pudiera informar de lo que estaba pasando realmente en Caracas. Esto prácticamente aislaba a ese pueblo de la realidad que estaba pasando en Caracas y en las partes centrales.
Entonces, uno no podía, estaba como descomunicado, estaba desinformado de lo que estaba pasando, y realmente uno pensaba que en verdad la gente en Caracas estaba apoyando ese golpe de Estado. Sin embargo, todo el proceso que ha generado ese golpe y ese contragolpe popular liberador del día 13, con los medios alternativos de comunicación a la cabeza y el pueblo en las calles, ha marcado una trayectoria, una direccionalidad a la revolución bolivariana que marca un antes y un después de ese intento de golpe. Si bien luego siguieron las intentonas, como fue en diciembre del 2002, ya el proceso bolivariano se fue fortaleciendo, robusteciendo en lo que tiene que ver con la parte de la defensa de los logros de la revolución. Pero en ese momento, en el año 2012, lo que se pudo apreciar fue obviamente lo que los compañeros han mencionado y las compañeras, una direccionalidad comunicacional sesgada hacia el favoritismo de los elementos golpistas, que obviamente era manejada por los intereses transnacionales de la comunicación, como es CNN, instalada directamente en Plaza Altamira como un puesto de transmisión permanente allí. Intento otra vez comunicarme, no había señal, y me meto otra vez por internet y hay otro email de mi mamá: se salvó el presidente, tenemos otra vez a Chávez en el país. Y bueno, la emoción fue así como estar tan lejos y sentir eso en otro país era como una impotencia, y a la vez como yo como 24 horas antes lo tumban y después 24 horas después, ¿sabes? O sea, no entendía absolutamente nada. Y bueno, esa fue mi experiencia del 11, 12 y 13 de abril. La duda y la preocupación nuestra es que el presidente hubiese muerto. Supimos luego que lo habían secuestrado, y bueno, yo me quedé esa noche ahí, el 12 me quedé yo en la grita, cuando en la madrugada, en la mañana, escuchamos, yo me quedé dormido en un hotel, alquilé una habitación, me quedé allí con el televisor prendido dormido para ver qué pasaba. Me despertó luego la noticia de que el presidente había vuelto a salir. Salimos nuevamente a organizar todo lo demás y otra vez para San Cristóbal a retomar el trabajo que habíamos dejado. Pero fue una mezcla de emociones, rabia, y mucha impotencia, tristeza, pero mucha tristeza, dolor sobre todo, porque por todo lo que se había luchado se había perdido en pocas horas. Y para mí, en lo personal, pues no es un trabajo de un día, ni de 2 días, ni de 1 año, ni de 2 años. Es un proceso de formación desde muy pequeño. Total que había ahí aniquilado todas las esperanzas y las ilusiones de una patria diferente, de una patria nueva, tan solo por la soberbia de esta gente. En mi familia todos estamos muy mal, bastante mal. No querían que saliese, pero sin embargo, a pesar de todo, pues salimos, y después, bueno, la victoria. La victoria y la alegría. Una alegría que igual era como, de la alegría se lloró, se gritó, se zapateó de todo, se bailó, se cantó, pero era de volver otra vez a tomar lo que habían pretendido quitarnos. Eso fue para mí el 11, el 12 y el 13. Yo digo, no sé si con orgullo o mucha dignidad, que fuimos uno de esos miles de personas que ese día abarrotaron internet desde Venezuela. Mandamos mensajes a la OEA y también veíamos los mensajes que llegaban a la OEA. Creo que estaba Gaviria, ¿no? En ese momento era el que estaba dirigiendo a la OEA, y veíamos las declaraciones y no descansamos, duramos mi primo y yo 4 horas, incluso nos alternábamos de lo que salía en internet. Y cuando vimos por fin que venía, si mal no recuerdo, el general Baduel, ¿sí?, que venía de Maracay. Sí. Sí. Cuando vimos la foto de Baduel que estaba dando la información por internet, fue que descansamos. O sea, podemos decir que nos enteramos en el momento en que salió, además que podíamos ver CNN y todas las noticias. Cuando vimos eso, descansamos. Mi primo y yo dijimos, ya se acabó esta pesadilla. Se me ocurre prender la radio y empiezo a pasar de emisora por emisora música de cualquier tipo de programación, hasta que se cuela una emisora colombiana, que es la del ejército colombiano,
y que viene a través de ella Caracol, Radio Caracol de Colombia. Por allí es que me entero que el pueblo en Caracas, en Valencia, en Maracay, estaban en las calles exigiendo el regreso de Chávez, que la gente estaba apostada en las afueras de Miraflores, y donde se decía claramente que el presidente iba a regresar. Cuando yo escuché eso, de verdad a mí me volvió el alma al cuerpo, y yo dije, bueno, de estos errores se aprende, porque si la derecha llegó porque planificó bien, y planificó con los medios de comunicación. Y si vienen o intentan regresar, no nos van a agarrar así tan descuidados como esos días. Y bueno, es como dice ahí, es un eslogan que salió, todo 11 tiene su 13. Y aquí entre los revolucionarios nosotros decimos que un 11 de abril más nunca será. Algunos pues nos preocupó la idea de que Chávez sacó su crucifijo y su Cristo allí, su Cristo, y bueno, y perdonó, pero bueno, algunos hemos perdonado, pero no queremos olvidar, y bueno, porque no lo podemos olvidar, pues, esos acontecimientos. De allí, bueno, realmente nace nuevamente la esperanza de seguir combatiendo, pero ya, bueno, con más hincapié, de seguir construyendo la revolución, pero además con mucho cuidado, ¿no? Con mucha vista, pues, porque siempre está latente la posibilidad de que nuevamente vuelvan a arremeter contra el presidente Chávez, y bueno, arremeter contra Chávez, arremeter contra el pueblo, arremeter contra la revolución, es arremeter contra la patria. Y bueno, nosotros desde aquí, desde la célula comunicacional comunitaria de Santa Teresa, desde corresponsales del pueblo, pues estamos buscando la forma de construir patria, de construir soberanía comunicacional a través del poder popular, para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, y para precisamente seguir profundizando la revolución en Venezuela. Uno decía, oye, en verdad, cómo hace falta los medios de comunicación que verdaderamente informen, que verdaderamente mantengan informado el pueblo, porque allá prácticamente todos estábamos creyendo otro momento, estábamos viviendo otro momento ficticio que nos estaban vendiendo los medios de comunicación alienantes. Esto sin duda pues hizo que el pueblo, o ha hecho siempre ese pueblo, lo ha mantenido un pueblo conservador, un pueblo aislado de la verdadera realidad de las noticias. Ahora hoy en día pues ya se está viendo otra realidad, ya que se está manejando con más cobertura el internet, hay mejores medios de comunicación reales, revolucionarios, que han mantenido ya, o han podido penetrar esos pueblos olvidados o aislados mediáticamente. Una suerte de anarquía que no tenía una direccionalidad, hasta que luego se aprecia el retorno del presidente, pero obviamente eso se ve años después, cuando se empiezan a rescatar una serie de materiales fílmicos que han sido recabados por la prensa alternativa. No recuerdo, he hecho un esfuerzo de memoria importante en los últimos días con respecto a recordar si realmente yo lo vi o creí verlo, el retorno de Chávez por las señales internacionales, y debo confesar que no recuerdo si lo vi en ese momento o si estoy confundiendo con todas los materiales fílmicos apreciados en estos últimos años aquí ya en Venezuela. Lo que sí tengo patente es la imagen de CNN transmitiendo prácticamente fijo desde Plaza Altamira con el discurso de los militares golpistas en contra del gobierno de Chávez. El mensaje o la lectura que uno puede sacar de esa época o esos días nefastos de abril de 2002 centralmente es la importancia de estar alerta, de construir una revolución positiva, bolivariana, inclusiva, gran americana, pero no solamente de centrarse en su construcción, sino también en su defensa integral en todos los frentes, y obviamente el frente comunicacional es una instancia medular para no solamente sostener, construir, formarnos entre nosotros, sino también difundir en forma oportuna y asertiva hacia afuera para romper ese cerco mediático que es una de las estrategias de lucha, de combate de la derecha para
consolidar su política hegemónica a nivel continental. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto